Bien, ¿qué tal? Vamos a ver ahora en este presente video, pues algunos ejercicios que tratan, bueno, principalmente de cómo aplicar la proporción en triángulos semejantes. Ya hasta ahorita hemos visto también cómo cuando dos razones son proporcionales y entonces, bueno, cómo generar esas proporciones y en base a eso podemos definir, bueno, cómo lo aplico en dos triángulos que sean semejantes, sobre todo un poquito más ya aplicado a nuestro contexto. En este caso tenemos aquí un ejemplo que dice: la sombra de un árbol a cierta hora del día mide 8 metros. A la misma hora, un poste que mide 2 metros de altura, su sombra mide 3.5 metros. La pregunta es: ¿cuánto mide la altura del árbol? ¿Qué tenemos que hacer? En este caso, pues vamos a, pues primero a generar un diagrama que nos muestre cómo veríamos entonces si tenemos aquí, pues nos habla de un árbol. Bueno, podemos aquí poner este árbol y entonces dice que este árbol está generando una sombra que mide 8 metros. La sombra del árbol lo vemos en base a pues en la parte horizontal, si vamos en el suelo es donde vemos esta sombra. Entonces lo podríamos ver de esta manera. Nos dice entonces que desde aquí hasta lo que corresponde a la punta de la sombra vale 8 metros. Y entonces, obviamente, pues este árbol tiene pues una altura que en este caso pues no lo conocemos. También nos dice el problema que a la misma hora un poste que mide 2 metros de altura, entonces tendríamos, pues si no conocemos la altura, nos lo dice que es este poste, lo podríamos poner así. Esta altura del poste es de 2 metros, lo puedo poner de esta manera. Su sombra mide 3.5 metros, entonces genera una sombra que también lo estaríamos viendo en la parte horizontal, dice de 3.5 metros de la medida de la sombra. Ahora, ¿cómo podemos observar aquí? En este caso, pues se podría estar generando de alguna manera con el rayo del sol, pues se genera pues este triángulo. De este otro lado, pues también se está generando ese triángulo. Entonces, como es a la misma hora, es la misma inclinación que tiene el rayo del sol, pues entonces podremos establecer una proporción. Quiere decir que si aquí está aumentando, la sombra está aumentando a 8 metros, de 3.5 a 8 metros, entonces la altura también debe estar aumentando, deberá ser mayor esta altura que en este caso el poste de 2 metros. Bien, vamos a resolverlo? Pues estableciendo una proporción. Es decir, qué lado, si tengo este triángulo, qué lado es proporcional con este triángulo. Entonces tendríamos que la altura, en este caso, esto es proporcional con la otra altura. Es decir, si la sombra está aumentando, aquí la altura va a estar aumentando también. Entonces, lo que se trata del problema es encontrar en cuánto está aumentando, cuál es esa altura. Entonces lo podríamos relacionar esta altura con los 2 metros del otro triángulo, con los 2 metros. Y luego las sombras, en este caso estamos hablando de la altura está en la parte del numerador. Entonces en la parte del numerador de la otra razón pondremos 8. 8 es proporcional con 3.5 metros. Y aquí hablamos de metros también. Bien. Entonces así es como estamos. Ahora, como es proporcional, entonces aquí establecemos una igualdad. Y así es como establecemos la relación de cada uno de los lados, en este caso altura y sombra, con la altura y la sombra de nuestro poste, que es menor. Ahora, ya tenemos esta proporción, pues lo que tendremos que hacer es resolverlo. Y para resolverlo, acordémonos que pues es multiplicar cruzado la regla de las proporciones, que puedo multiplicar h por
3.5 y esto me va a generar que es igual a 2 por 8. Esta es la regla que me dice de las proporciones que al multiplicarse de manera cruzada debe resultar igual. H por 3.5 deberá ser igual a 2 por 8. Y resolvemos de aquel lado. Bueno, aquí quedaría 3.5H, es lo mismo, lo podemos invertir. Y 2 por 8 es 16. Bien, ¿cómo quitamos estos 3.5 que tenemos aquí? Pues si está multiplicando aquí con H, entonces 3.5, su operación contraria es la división. Entonces la altura sería igual a 16 sobre 3.5. Y así es como llegamos a hacer la división de 16 entre 3.5. Me resulta 4.57 metros. Esta altura, 4.57, esa es la altura del árbol, que en este caso es lo que nos pregunta. Y así es como a partir de una proporción encontramos pues, los datos que nos indiquen.